es básicamente el estudio de la sangre con las tres principales series sanguíneas, ¿no es cierto?, presentes en ella, como la serie roja, que son los eritrocitos, o que dijimos que o como le llamamos antes, y ahora sabemos que el nombre correcto es eritrocito. Glóbulos rojos. Bien, glóbulos rojos. La serie blanca, leucocitos, o antes los llamamos como Glóbulos blancos. glóbulos blancos, ¿no es cierto? Y finalmente las plaquetas ya de citoplasma. Entonces, estas son las células que uno puede ver en la sangre. Ven estas células redondas, pequeñas, rosadas, con un centro pálido. ¿Cuáles serán de las tres que nombramos? Los glóbulos blancos. No. No. Son los eritrocitos. No. No la chuntaron ninguna de las dos. Justo la de las tres posibilidades, erraron en las dos. Estos son los eritrocitos. A ver, en flecha está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá hay varios eritrocitos. Generalmente los eritrocitos son redondos, se ven rosados o rojos, y ahí tienen un centro pálido. Por eso se caracterizan los eritrocitos. ¿Ven estas células grandes con núcleos morados y citoplasma abundante? Que acá vemos 5. ¿Cuáles serán estos entonces de las tres líneas? ¿O de las tres series que ya mencionamos? Ya dijimos que eran los glóbulos rojos, los eritrocitos, los primeros que les pregunté. Estos que estoy señalando. Leucocitos. Leucocitos, bien. ¿No es cierto que son los 5 principales que nosotros podemos ver en circulación periférica? Y finalmente, ¿cuál nos falta? Nos faltan estos que los voy a mostrar acá. Ahí hay una, ahí hay dos, ¿qué serán los últimos que nos corresponden? Las plaquetas. Plaquetas. Muy bien. Entonces, esta clase va a ser netamente de eritrocitos. Vamos a hablar de los glóbulos rojos, de su estructura, de su fisiología, ¿no es cierto? Etcétera. Primero que todo, tenemos que hablar de la formación de los glóbulos rojos, ¿ya? La famosa eritropoiesis. ¿Qué es lo que es la eritropoiesis? Como bien la palabra lo dice, se lo voy a escribir en el chat. Entonces, la eritropoiesis es el proceso de formación de eritrocitos. Ya entonces, la eritropoiesis es el proceso mediante el cual se forman nuevos eritrocitos. Y acá vemos un esquema de las distintas etapas que tiene la eritropoiesis. Primero siempre, a todo esto, chicos, ustedes saben dónde se generan o dónde se crean las células sanguíneas? ¿En qué parte anatómica específica del organismo humano y animal? ¿Alguien tiene alguna idea dónde se forman las células de la sangre? En la médula parece. ¿Parece? ¿Sí o no? No estoy seguro, pero me parece que haber leído que era en la médula. ¿En qué médula? La médula ósea. En la médula ósea. Muy bien, felicidades. Justamente todas las células de la sangre ya se crean ya en la médula ósea. ¿En qué médula ósea? En la médula, no en cualquier médula ósea, sino que en la médula ósea de los huesos largos. Ahí se crean todas las líneas celulares, ¿no es cierto?, sanguíneas. ¿Cuáles son los huesos largos? Anatomía. El fémur. Fémur.
podríamos, ¿no es cierto? Húmero, estos huesos que son bastante, tienen un diámetro más largo, exacto. Ya al interior de todos estos huesos, en la médula ósea roja, ¿no es cierto? Se generan todas las líneas celulares, ¿no es cierto?, sanguíneas. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿dónde se forman las plaquetas? En la médula ósea. ¿Dónde se forman los leucocitos? Los neutrófilos, los linfocitos, en la médula ósea. ¿Dónde se forman los eritrocitos? En la médula ósea. ¿Ya? Por eso, no sé si se han fijado o han escuchado cuando la gente les da leucemia, que es un cáncer a la sangre en el fondo. ¿Qué pasa? Que esta médula, ¿han escuchado hablar de la leucemia? Me imagino. Que es triste porque generalmente un cáncer que le puede dar a niños incluso de escasa edad. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que esta médula ósea, donde están estas células que forman, ¿no es cierto?, las células de la sangre se vuelven cancerígenas y empiezan a reproducir, empiezan a ocupar espacio en la médula y al final las células buenas, ¿no es cierto?, que se necesitan, ya no están en circulación. Así que por eso es horrible esas personas cuando tienen leucemia. Básicamente ellos tienen deficiencia de eritrocitos, problemas de coagulación, tienen bajas las defensas y eso es básicamente porque su médula está afectada con un cáncer y no está haciendo el trabajo que debería hacer. ¿Ya, chicos? Ya, pero Entonces, volviendo a la... Pucha, que están animados hoy día. Volviendo a la eritropoiesis. La eritropoiesis producen nuevos eritrocitos. Si ustedes ven, el precursor de los eritrocitos es este, que es una célula grande, con un citoplasma basofílico, ¿no es cierto?, con un gran núcleo. Y a medida que va madurando, miren lo que va pasando con la célula. ¿Qué va pasando? ¿Lo logran captar? ¿Se va desgastando? ¿Se va cómo? No entendí bien la palabra que dijiste, ¿se va qué? ¿Desgastando? No es exactamente la palabra desgastando. Se va achicando, literalmente. ¿No es cierto? Esta célula es más pequeña que esta así, y así sucesivamente. ¿No? Llegar, ¿no es cierto?, al eritrocito maduro, que es más redondo, ¿no es cierto? Es acidófilo, ¿ya? Y fíjense qué pasa con el núcleo. Chiquillos, recuerden que los eritrocitos de todos los mamíferos no tienen núcleo. Son anucleados, ¿ya? Entonces, a medida que este precursor del eritrocito va madurando en médula ósea, ¿qué va ocurriendo con el núcleo? ¿Lo grafo en este esquema? ¿Alguien que esté con ánimo esta tarde? se va perdiendo el núcleo. Exacto, se va perdiendo el núcleo. Por eso los eritrocitos maduros salen a la sangre sin núcleo. Porque así es como son en mamíferos. ¿Por qué no tienen núcleo? Porque dentro de ellos, ¿no es cierto?, en vez de núcleo, están llenos de hemoglobina con oxígeno. Por eso no les sirve mucho tener núcleo. ¿Ya? El núcleo ocupa espacio en el fondo. Así que un eritrocito para terminar de madurar debe ir, ¿no es cierto?, disminuyendo su tamaño a medida que se va dividiendo. Debe ir perdiendo su núcleo. ¿Ya? Porque todos los eritrocitos maduros están en circulación. Estos son los estadios que se pueden ver hasta este. Yo cuando veo este, es que algo ocurre. Esa médula por alguna causa está teniendo que lanzar a circulación células inmaduras. Y eso puede ser por algo que le pasó al organismo que necesita sacar glóbulos rojos a circulación más rápido de lo que hace normalmente. ¿Se le ocurre a alguien que podría ser? Una hemorragia. Exacto. En casos de hemorragia sucede eso. Ujú. Ya. ¿Alguna duda? Esto es la eritropoiesis. ¿Alguna duda, chiquillos? Entonces, cuando yo les diga eritropoiesis, en simples palabras, es el proceso mediante el cual se forman nuevos glóbulos rojos o nuevos eritrocitos, ¿no es cierto?
y comienza una célula grande, inmadura, con un gran núcleo y un citoplasma azulado o basófilo. A medida que pasan los días en la médula, esta célula va madurando, va perdiendo, se va haciendo más pequeña a través de divisiones, ¿no es cierto?, mitóticas, va perdiendo su núcleo y va quedando chiquitita y redondita y sin núcleo, ya como son los eritrocitos que nosotros vemos en circulación. Este diagrama se los muestro varias veces y en varias versiones porque me cuesta un poquito que entiendan este proceso. Incluso por lo mismo les subí un video de que explica un poquito lo que es la eritropoiesis, la granulopoiesis, ¿no es cierto?, que es la formación de las células sanguíneas en la médula ósea. Si ustedes se fijan, todo comienza con esta célula grande que es una célula totipotencial o célula madre, ¿ya? ¿Alguien sabe qué característica tienen las células madre? Que se pueden transformar en otras células más específicas. Sí, las células... Deme un minuto. Ya. Entonces, las células madre son células como, no sé si alguien había alcanzado a participar, son células que tienen la capacidad de transformarse en cualquier célula de cualquier organismo, o sea, de cualquier órgano. Por ejemplo, una célula madre puede transformarse en una célula muscular. Una célula madre puede transformarse en una célula que forme el hueso, ¿no es cierto? Una célula madre se puede transformar en una neurona. Son células que tienen la capacidad de generar y de convertirse en cualquier otro tipo celular donde ellas caigan, ¿ya? Donde ellas se ubiquen, ellas se transforman en el tipo celular en el tejido en el cual están. La ventaja de esto es que estas células son espectaculares para reparar el tejido que sea. La desventaja es que a medida que los individuos van creciendo, estas células van disminuyendo drásticamente. ¿Ustedes cuál creen, chicos, que es la etapa en que un ser vivo tiene más células madre? En la gestación. Al nacer, No, como un poquito antes. Bueno, al nacer igual, los recién nacidos también, sobre todo el cordón umbilical, ¿no es cierto? Y ciertas partes que tienen hartas células madre, pero en el desarrollo, en la gestación, durante el desarrollo embrionario, esto está lleno de células madre, pues de ese grupo de células hay que formar un organismo completo, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, cuando una de estas células madres llega a médula ósea y decide ser células de la sangre, tiene dos opciones. O se transforma en célula madre mieloide, ¿ya? O se transforma en célula madre linfoide. Las células madre mieloide se va a dividir y diferenciar en el resto de las células de la sangre, en prácticamente todas. Va a dar glóbulos, va a generar la célula madre mieloide, va a generar glóbulos rojos, granulocitos como el eosinófilo, neutrófilo y basófilos, monocitos, plaquetas. Casi todas las células, menos una solo tipo celular que tiene un precursor para ella solo. Adivinen cuál es. linfocito. Son los linfocitos. Los linfocitos son los únicos células de la sangre que tienen un precursor exclusivo que se llama célula madre linfoide. Y entonces tenemos la célula madre totipotencial, se divide en dos grandes precursores. Uno, que es la célula madre mieloide, que va a generar todas las células sanguíneas, a excepción del linfocito, porque el linfocito se va a crear, ¿no es cierto?, a partir de la célula madre linfoide. ¿Ya? Y curiosamente, en veterinaria, y bueno, y en humanos también, la mayoría de los cánceres a la sangre son a las células linfoides. Ya ahí debe ser como tiene su propio precursor, ahí hay un tema de estudio con el cáncer y con los linfocitos. Porque el linfoma y la leucemia son bastante frecuentes, sobre todo el linfoma en pequeños animales.
Mieloblasto es lo mismo, ¿no es cierto? Así se llama la célula potencial, ¿no es cierto? Que va a formar sangre. Después pasa, ¿no es cierto? Por un lado, a los promielocitos, mielocitos neutrófilos, y así, esta es por ejemplo, es la formación de los neutrófilos, ¿no es cierto?, de la maduración de ellos en médula ósea. Eso se llama granulopoiesis y lo vamos a ver la siguiente semana. Las STEM, esto es otro diagrama que muestra básicamente que muestra cómo se va dividiendo una célula madre, una stem cell, ¿no es cierto?, una célula madre linfoide, mieloide, y lo que va a generar cada una de ellas. Lo que me interesa que aprendan de estas láminas es que los linfocitos, tanto B como T, tienen su propia célula madre, aparte del resto de las células de la sangre. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, profe, ninguna. No, Profe, la palabra totipotente, ¿qué significa? Totipotencial es lo mismo, esa es la característica que tiene la célula madre, lo que te expliqué un poquito minutos antes. Significa que es capaz tiene todas las potencialidades de transformarse en cualquier otra célula, de cualquier tejido. Eso es una célula totipotencial. Esa característica solamente la tienen las células madre. Sin queda como un poquito. ¿O no? ¿Se escucha? cortado, profe. ¿Cortado? Ya, como les estaba diciendo entonces, lo que me preguntó Maca, que no sé si se alcanzó a escuchar, es que eso, la palabra totipotente o totipotencial, quiere decir básicamente que es una célula que puede adoptar cualquier otro tipo celular, ¿no es cierto?, una vez que caiga un tejido determinado, ¿ya? Si cae el hueso, esa célula totipotencial tiene la capacidad de transformarse en célula del hueso. Lo mismo en el sistema nervioso, que en el cerebro se va a transformar en una neurona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cae en el intestino, se va a transformar en un enterocito intestinal. ¿Alguna otra duda con esta primera parte? No, profesor. Eso siempre cuesta, ¿no? Así que vean el video, revisen los monitos ya, y si tienen duda me los preguntan en la próxima clase. Entonces, como ya sabemos cómo se forman a través de la eritropoiesis, vamos a hablar ya una vez que están maduros de las características que tienen los glóbulos rojos que nosotros vemos en el frotis en circulación. Los glóbulos rojos o eritrocitos, ¿no es cierto?, son discos bicóncavos, son como una esfera hueca aplanada por ambos lados, ¿no es cierto? Contienen, ¿no es cierto?, una proteína cuaternaria que es la hemoglobina. Esta hemoglobina es rica en hierro, y este hierro permite, ¿no es cierto?, que esta célula sea capaz esta célula sea capaz de transportar oxígeno, ¿no es cierto? Vemos un globo. Siempre he dicho que son como una dona, como una especie de frisbee los glóbulos rojos. Acá vemos una vista frontal y acá vemos una vista lateral. Es la forma. Si ustedes pusieran acá de frente un glóbulo rojo, adopta esta forma como de disco, y si lo pusiéramos del lado o de manera lateral, se vería así. ¿Ya? Generalmente los eritrocitos del canino son redondeados, tienen una palidez central, ¿no es cierto?, bien marcada. Si ustedes se fijan, acá se ven como medios claruchos, ¿ya? Pero sí es importante que tiene un tamaño considerable, tiene una gran palidez central, y tiene una forma, ¿no es cierto?, ovoide. Miren en relación a los eritrocitos de los felinos o de los gatos. ¿Ven alguna diferencia? Son más pequeños y no tienen palidez central. Exacto, esas son las dos grandes diferencias entre los eritrocitos del perro y del gato. Los del gato son más pequeños y tienen una palidez central, sí tienen, pero es muy pequeña. Ya no es tan evidente y tan acentuada como la palidez central de los eritrocitos del perro. Entonces, ustedes viendo un frotis,
Ahí a lo mejor en las fotos no acompañan mucho, pero ahí, si ustedes lo comparan a estas fotos más pequeñas, se nota claramente. Entonces, yo puedo saber, más o menos, disminuyendo el número, disminuyendo el número, ¿no es cierto? Yo puedo ver en un frotis. Puedo saber si hay anemia o no, el curso que tiene, la causa probable de haber visto el animal, solamente examinando el frotis. Siempre la hematología entrega bastante información, sobre todo el examen del frotis. Acá, como podemos ver, aparte de eritrocitos caninos, eritrocitos felinos, vemos eritrocitos caprinos y equinos. ¿Les llama algo la atención de los eritrocitos de la cabra? Son muy pequeños. Son uno de los más pequeños de las especies domésticas, exacto. ¿Y les llama algo la atención de los eritrocitos de los equinos? Están como aglomerados en grupo. Unidos. Exactamente. Y eso se ha descrito y tiene un nombre. Ustedes saben que en hematología todo tiene nombre. Se llama Rouleaux. ¿Cómo se escribe? Es una palabra francesa. Se escribe Rouleaux. Y Rouleaux quiere decir, ¿no es cierto? En forma de pila de monedas. ¿Han visto cuando, si ustedes como se dieron cuenta, los eritrocitos de los equinos están así uno arriba de otros, ¿no es cierto? Como si cuando la gente que maneja micro, ¿no es cierto? Cuando les pagan con monedas, ¿no es cierto? ¿Han visto que las apilan unas arriba de otras? ¿Sí? ¿Han andado en micro hace poco? Ujú. Entonces, justamente los eritrocitos de los equinos hacen eso. Se apilan uno arriba de otro, pero de manera natural. ¿Ya? Ellos son así. Entonces, el Rouleaux en los equinos es normal, es fisiológico, por así decirlo, no es patológico. ¿Ya? Acá vemos cómo están totalmente, ¿no es cierto?, apilados los eritrocitos de los equinos y eso se llama Rouleaux. ¿Ya? Profe, ¿hay alguna patología que haga que los eritrocitos del equino se separen? No, al contrario, hay patologías que si tú los ves en perros o en gatos, son signos de enfermedad. ¿Ya? Si tú ves mucho Rouleaux o aglutinación en la sangre de perros o de gatos, generalmente puede ser indicador de inflamación y de enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Entonces, por eso hay que si tú ves esto en un perro, si tú ves esto en un perro, ese perro te aseguro que va a tener alguna anemia hemolítica inmunomediada, ¿no es cierto? Inflamatorio. Por importante saber bien de la especie que estoy tratando y las características de la especie que estoy observando. Por eso, chicos, los eritrocitos de los perros, de los gatos, de los caprinos y de los equinos, ¿son distintos o no son distintos? En resumen, ¿qué creen ustedes? Son distintos. Son distintos, ¿no es cierto? ¿Serán distintos No se le entendió, profe. a los de los humanos? ¿En tamaño, en forma? Sí, ¿no es cierto? Sí, Por eso nosotros... ¿Mm? ¿Cómo? No, profe, pensé que era una pregunta. Sí, en parte sí era una pregunta, pero lo que hoy es que por eso no se puede hacer una práctica que estaba bien, muy mal, que antiguamente cuando no había muchos, ni siquiera antiguamente, todavía se hace hasta el día de hoy, cuando no hay muchos laboratorios disponibles en la zona veterinaria, que es lo que hacían ciertos colegas, le mandaban exámenes de sangre de perros y de gatos para que los procesaran tecnólogos médicos en laboratorios humanos. Ustedes saben ahora, después de esta clase, que los eritrocitos de cada especie tienen sus particularidades. Sobre todo las de nuestras especies de veterinaria tienen particularidades que no las tienen los humanos.
Entonces, un equipo no va a lograr leer con la exactitud, con la precisión que se necesitan esos resultados, porque van a diferenciarse en tamaño, en forma, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Los rangos de referencia tampoco van a ser los adecuados. Así que, contadores hematológicos, máquinas de hemograma, los de humanos con sangre humana y los veterinarios con sangre de pacientes veterinarios. ¿Ya? No mezclarlos, por favor. Van a ser muy fidedignos, van a gastar plata y tiempo. ¿Dudas hasta aquí? ¿A quién te gustaría llamar? ¿No? No, profesor. Vamos a hablar de algunas de las características de los eritrocitos. Su producción principalmente es estimulada por una hormona denominada eritropoyetina o EPO. ¿Cómo es el nombre? Eritro. Yo se los voy a escribir. Eritropoyetina, que se abrevia EPO, es una hormona que estimula la formación de glóbulos rojos o de eritrocitos. Eritrocitos. La eritropoyetina es la que va a la médula y genera la eritropoyetina. Oye, nos hace falta más eritrocitos, debes hacer más. Ella da el estímulo para que se produzcan más y más eritrocitos, ¿ya? ¿En qué órganos se producirá la eritropoyetina? ¿Cómo fue la pregunta, profesor? Esta hormona, que es la que estimula la formación de glóbulos rojos o de eritrocitos en médula ósea, ¿a dónde se formará? ¿En qué órgano? Médula ósea no, ¿cierto? No, no es la médula ósea. ¿Hígado? Bueno, siempre el comodín del hígado. Es que siempre, casi todo el hígado, por eso. Por eso el comodín del hígado. El hígado, bueno, sí y no. Yo te digo que no. Pero después les voy a explicar por qué. No, no es el hígado, digamos que no es el hígado. Es que esa es trampa decir el hígado, porque el hígado produce como muchas cosas. No, no es el hígado. ¿Otro órgano que ustedes crean que pueda producir la eritropoyetina en sí? Riñones. Muy bien, los riñones. Sí. Muy bien, los riñones. Ahora, como dijo su compañero, el hígado de verdad es una glándula, ¿no es cierto?, gigante en el que está nuestro abdomen y que se encarga de un montón de cosas. Y una de las cosas que produce el hígado es como un precursor de la eritropoyetina. Pero la eritropoyetina en sí es liberada por el riñón, ¿ya? ¿Por qué? Por el aparato yuxtaglomerular. Pero eso no me interesa mucho que lo sepan ahora. Lo que sí me interesa es que les quede el concepto de que la eritropoyetina se genera en el riñón. Entonces, ¿ustedes quién creen que pasa con perros y gatos cuando están enfermos de los riñones, tienen enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? ¿Qué creen que pasa con su conteo de glóbulos rojos o de eritrocitos? ¿No los libera? Ya, y no tiene el No, estímulo para claro. que se produzcan, para que esa médula libere glóbulos rojos y los produzcas. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esos pacientes? Generalmente, ¿qué ocurrirá o qué ocurre? Tienen anemia. Generalmente es súper común, más, sobre todo en los perros. Cuando están enfermos, un animal está enfermo, tiene enfermedad renal crónica, o sea, tienen ya una enfermedad renal de mucho tiempo, generan anemia. Y es por esto, ¿ya? Porque otra de las funciones que tiene el riñón, aparte de concentrar la orina, aparte de eliminar desechos nitrogenados, ¿no es cierto? También sintetiza la eritropoyetina.
¿Ya? Esta hormona es súper importante. Entonces, una vez que actúa la eritropoyetina y estimula la formación de nuevos glóbulos rojos, la médula que va a necesitar proteínas como la globina, va a necesitar vitaminas del complejo B, sobre todo la B6 y la B12, y va a necesitar minerales como el fierro, ya que es súper importante. Igual un poco de cobre y de cobalto, pero el más importante es el fierro al hierro, ¿ya? ¿Cuánto vive un eritrocito en circulación? Esta pregunta como de PSU. ¿Cuánto viven los eritrocitos? No lo sé, profesor. ¿No lo saben? Está en la diapo, está en la diapo. ¿En los perros cuánto viven? En los perros viven aproximadamente 120 días. Claro, lo que es casi son casi 3 meses, ¿no es cierto? 3 meses. Vive un eritrocito en un perro circulando. Y en los gatos viven aproximadamente los eritrocitos entre 85 y 90 días. ¿Ya? Siempre se calcula que el 1% de los eritrocitos es reemplazado diariamente, ¿ya? En la médula. Imagínense, se estima que este recambio de eritrocitos es a una velocidad de 800.000 eritrocitos por segundo. ¿Ya? Los eritrocitos viejos o que ya no hacen bien su función, ¿no es cierto? Estos famosos eritrocitos senescentes, que ya están como para darlos de baja, ellos son removidos hacia el vaso, y en el vaso, en el hígado y en la médula ósea, se degradan, ¿no es cierto? Se fagocitan con macrófagos, se van destruyendo en el fondo estos eritrocitos que ya están defectuosos, que ya están muy viejos, y se reutilizan sus porciones más importantes, sobre todo el hierro. El hierro es un metal precioso para el organismo. Generalmente el hierro se debe reservar, no se puede perder. Porque si el hierro se pierde o está muy bajo el hierro, simplemente no se pueden producir más glóbulos rojos. Y eso conlleva anemia, falta de oxígeno, hipoxia, etcétera, etcétera, muerte de los tejidos, etcétera, etcétera. Entonces el hierro es un elemento metal precioso, ¿ya? Para el organismo. La fisiología, ¿no es cierto? Los eritrocitos, esta célula, ¿no es cierto? Se alimenta, por así decirlo, solo con glucosa, no tiene mitocondrias, así que solamente utiliza glicólisis anaeróbica, ya a través de la fermentación. Y debe tener los eritrocitos mecanismos protectores de su hemoglobina que lleva en su interior. Porque si esa hemoglobina que nosotros vimos el semestre pasado, que era una proteína cuaternaria, ¿no es cierto? De 4 subunidades, 4 grupos heme y 1 y de hierro, ¿no es cierto? Si se desnaturaliza, pierde su afinidad con el oxígeno. Entonces esa hemoglobina, ese eritrocito no sirve de nada o tiene muy poca utilidad. Por eso el eritrocito tiene varios mecanismos, ¿no es cierto?, antioxidantes para evitar el daño de su paquete, de su carga preciada que es la hemoglobina con oxígeno. Otra característica es que ustedes se han fijado que en el organismo, o vieron anatomía, hay vasos sanguíneos de distintos calibres. Hay vasos sanguíneos muy, muy, muy pequeños, y hay vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, de gran tamaño. ¿Ya? ¿Cómo por un eritrocito, ¿no es cierto?, llegaron a un vaso sanguíneo, pasar por la aorta, por la yugular, por los atrios, los ventrículos del corazón? No hay ningún problema porque caen cientos o miles de una sola vez. Pero ¿qué creen que pasa cuando tienen que llegar a vasos tan pequeños, ¿no es cierto?, como los de la retina, a capilares tan pequeños como los que hay en la retina? Tiene que tener alguna característica especial, ¿no es cierto? Y esas características especiales es que su membrana plasmática es viscoelástica. En el fondo, esto es una manera de decir que la membrana del eritrocito se puede deformar. Si el eritrocito fuera un globo y ustedes lo pincharan con un alfiler o una aguja, este globo no se desarmaría, desinflaría, no se rompería, sino que a lo mejor, ¿no es cierto?,
se gotearía un poquito y después volvería a su forma. Es una